todos, soy Paolo de Pixel School 3D y estamos en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura. En esta clase de hoy, continuando un poco la temática de animación, os vamos a explicar de qué forma podéis animar, por ejemplo, vuestros árboles para que tengan algún movimiento de viento, para que así en vuestras animaciones pues tenga ese efecto tan vistoso y llamativo que es pues el movimiento a lo mejor de las hojas de un árbol, de la sombra de un árbol en un interior entrando por la ventana, etcétera, ¿vale? Entonces yo creo que es algo que vale la pena que demos un vistazo y os vamos a explicar, digamos, dos formas de hacerlo. Una muchísimo más rápida, que va a ser a través de un software externo, y otra pues con un modelo de Cinema 4D, el cual os vamos a explicar de qué forma podéis animarlo directamente para que tengáis directamente ese movimiento. En un principio, la forma de hacerlo mucho más rápido es utilizando un software que se llama SpeedTree, que es este de aquí. Lo voy a abrir para que lo veáis. Y en un principio el SpeedTree es un modelador de vegetación, ¿vale? Os permite modelar a través de sus herramientas, pues os permite modelar cualquier tipo de árbol, vegetación que se os parezca, ¿vale? Entonces es importante que hay varias versiones. Entonces nosotros tenemos aquí la versión Cinema Edition, que es la que enlaza, digamos, perfectamente con Cinema 4D. Entonces, como no vamos a modelarnos un objeto de cero, que eso pues lo veremos en otro curso que estamos preparando específico de SpeedTree, pues lo que voy a hacer es que voy a coger un objeto, digamos un objeto ya nativo, pues por ejemplo como podría ser este de aquí, ¿vale? Entonces hay miles de bibliotecas, nosotros tenemos muchas bibliotecas también de SpeedTree y realmente es una herramienta súper potente que os va a permitir pues hacer cosas súper realistas, ¿eh? Si os fijáis aquí, pues el nivel de detalle que puedes conseguir es espectacular, ¿vale? Es espectacular. Y realmente cuando tengamos el curso SpeedTree, que va a ser un curso corto, un curso rápido, preparado, veréis que es una herramienta súper rápida. Trabaja aquí con nodos, digamos que cada objeto, el tronco es este nodo. Después, pues por ejemplo, lo que son las ramas son estos otros nodos de aquí. Tenemos lo que son las hojas, es decir, que se genera, digamos, por nodos de objetos y vais configurando, digamos, de qué forma queréis que cree. Más tú le puedes dar la dirección, la grosura. Es realmente muy interesante. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora mismo es lo siguiente. Nosotros tenemos este objeto y este objeto nosotros lo queremos con movimiento del viento, ¿vale? Entonces, en un principio aquí, si os dais cuenta, podemos editarle lo que es el viento y se lo podemos activar, ¿vale? Entonces, a ver, si os dais cuenta, le hemos activado el viento y ya las hojas están en movimiento. Es decir, si yo me acerco un poquito para que lo veáis, si lo desactivo, están paradas, si lo activo, están en movimiento. En un principio, aquí podemos controlar lo que es la intensidad. Si os dais cuenta, si le subo la intensidad, pues naturalmente el viento sopla mucho más fuerte y el movimiento es mucho mayor. Si le subo mucho más, pues el movimiento será aún mucho más fuerte. Veis que llega a doblar las ramas, es decir, como si os cuenta, es como si fuese una tormenta, ¿vale? Vamos a colocarlo en 1 para que veáis realmente el movimiento que está haciendo. Entonces, en lo que es el Strange, vosotros controláis, digamos, la intensidad del viento, ¿vale? Y en un principio, vamos a darle, por ejemplo, una intensidad un poquito mayor, para que lo veamos después en el Cinema 4D. Y en un principio, aquí, en este simbolito, vosotros controláis lo que es la dirección del viento, ¿vale? Si sopla de un lado, si sopla de otro, simplemente girando el ventilador, pues el sol va a soplar por un lado o por otro. Naturalmente aquí también nosotros podemos controlar
también las intensidades en este nivel gráfico, pero en un principio es mucho más interesante controlarlo a través de allí. ¿Qué más cosas podéis controlar? Pues en un principio podemos controlar, digamos, la dirección, podemos darle aquí, pues, imaginaros una frecuencia para que de repente tenga más turbulencia. Es decir, que lo podemos hacer súper personalizado y súper interesante, ¿vale? Fijaros que realmente tenemos muchísimos parámetros que podemos controlar. Por ejemplo, decir, oye, yo quiero que rote un poquito. Entonces, fijaros que el movimiento del viento ahora ya es completamente diferente. Tiene una turbulencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso lo podéis personalizar a vuestro gusto, a vuestro antojo y de la forma que más os guste. Pero como ya decía, en el curso de SpeedTree que estamos preparando seguramente para el mes que viene, pues os mostraremos desde cero no solamente cómo controlar el viento, sino que cómo crear vuestros modelos personalizados y poder así crearos vuestras propias bibliotecas de objetos, ¿vale? Bien, entonces, en un principio abrimos un modelo en SpeedTree, le activamos el viento y ahora lo que nos interesa es exportarlo. Pues nosotros vamos aquí a la exportación. Yo me lo voy a exportar en el escritorio, voy a crear una carpeta que voy a llamar, por ejemplo, viento, ¿ok? Y le voy a llamar pues con el nombre del objeto. Lo podemos exportar en varios formatos, FBX, Wavefront, Alembic, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros lo que nos interesa es el FBX. Y le vamos a decir, en un principio, si os dais cuenta, os aparece aquí un menú de exportación, donde le podemos decir lo siguiente. Que nos exporte el viento, y en un principio nosotros aquí le hemos dado una intensidad de 0,235. Entonces nosotros le podemos decir aquí que yo quiero 0,235, ¿vale? Entonces le activamos que nos exporte la animación del viento en 30 fotogramas por segundo. Y si nos interesa podemos decirle aquí que nos saque, por ejemplo, 15 segundos de animación, ¿vale? Voy a volver atrás porque le he dado demasiado rápido. Volvemos atrás y lo vuelvo a exportar. Entonces le hemos dicho que a 30 fotogramas por segundo queremos que nos saque 15 segundos de animación, pues tendremos 450 fotogramas. Esto es la parte de la animación que a nosotros nos interesa que nos saque de nuestro árbol, ¿vale? Después incluye la geometría, incluye lo que son las ramas, etcétera. Nos lo va a sacar las texturas en formato PNG. Si queremos que nos haga el unwrap, lo activamos, es decir, que nos va a hacer una única textura de todo el objeto, puede ser interesante. Y en un principio, con esta configuración por defecto y solamente diciéndole cuánta animación queremos que nos guarde, pues le podemos decir que sí y le decimos que sí, ¿vale? Entonces en un principio está haciendo un unwrap. El unwrap es como si fuese la textura abierta completa de nuestro árbol, con las ramas, con el tronco, con las raíces, con las hojas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una textura para el árbol completo, para la parte del diffuse, vamos a tener una textura para la parte del bump, para la parte del glossiness, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a dejarle que lo exporte. Y una vez que tarda un poquito más ahora, pues porque le hemos dado mucha más animación, ¿vale? Si solamente le dais 5 segundos de animación, pues naturalmente la exportación es muchísimo más rápida, ¿vale? Pero si le dais una animación un poquito más larga, como nosotros le hemos dado en este caso, pues a la hora de exportar, pues necesita un poquito más de tiempo para exportarlo. Bueno, aparentemente ya nos lo ha exportado. Si nos vamos aquí al escritorio, pues veis que nos ha exportado el archivo FBX y las correspondientes texturas que nos puedan interesar, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos ahora a nuestro C4D y le decimos que queremos abrir ese FBX que tenemos aquí,
pues a la hora de importarlo, pues como veis nos dice, oye, ¿qué quieres importar? Geometrías, luces, cámaras, curvas, etcétera, etcétera. La animación, pues nos interesan las pistas y, por ejemplo, de la geometría, pues nos importan las normales, las texturas quiero que nos las traiga también, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces le decimos que sí y automáticamente nos trae ya nuestro objeto, ¿vale? Como veis, perfectamente configurado. Ahora mismo, naturalmente, nos trae texturas, digamos, para Cinema 4D. Tendríamos que, en el caso quisiésemos visualizar el objeto, pues tendríamos que convertir las texturas a Override, pero como lo único que nos interesa en este caso es simplemente la sombra, pues fijaros aquí el objeto, ¿vale? Y si nosotros le damos aquí a la animación, fijaros el movimiento que tenemos ya directamente en Cinema 4D, ¿vale? Si yo me acerco un poquito, ahí tenéis la animación perfectamente definida, 450 fotogramas que corresponden a los 15 segundos que nosotros lo habíamos dicho. Entonces, esto es una forma de hacerlo muy rápida, muy efectiva y sobre todo pues que os va a dar los mejores resultados. Los mejores resultados en el sentido de que realmente tendréis un movimiento súper real y realmente pues la sombra que os va a generar va a ser muy realista y os va a dar los mejores resultados, ¿vale? Entonces en un principio nosotros aconsejamos que utilicéis SpeedTree y realmente es una herramienta que tiene una potencia inmensa. Existen numerosas bibliotecas de árboles ya en formato SpeedTree que podéis cargar, que podéis modificar, pero muchas veces, como os decía antes, lo interesante es incluso el poder crear vuestros propios modelos personalizados para que de esa forma los podáis utilizar directamente en vuestros proyectos. Ahora os vamos a mostrar cómo hacerlo a lo mejor de una forma un poco más, digamos, entre comillas, más rudimentaria, pero que también os va a dar un resultado bastante interesante. Podemos cogernos aquí, pues la biblioteca de Cinema 4D, pues vamos a coger un objeto y en este caso, si os dais cuenta, pues aquí tenemos lo que son las hojas y lo que son las ramas y el tronco, ¿vale? Si os dais cuenta, estas serían las hojas, estas serían las ramas y el tronco. Entonces, nosotros también podemos animar esto directamente en Cinema 4D, es decir, nosotros podemos generar una animación para este objeto y personalizarla de la forma que a nosotros nos interese. Naturalmente no vamos a tener un movimiento tan detallado como teníamos en el objeto que hemos traído de SpeedTree, porque allí realmente se anima cada objeto de forma individual, como quien dice, ¿no? Aquí va a ser un poquito más rudimentario, un poco más trabajoso, pero quiero mostraroslo porque yo creo que puede ser también, pues de repente, una opción interesante, pues para quien no quiera trabajar con SpeedTree o no lo pueda hacer. Importante, como os decía antes, que tengamos separados lo que son ramas, tronco de las hojas, ¿vale? Para comenzar la animación, lo primero que vamos a animar van a ser, en un principio, lo que son las hojas, ¿vale? Entonces, para ello vamos a utilizar un deformador que sería el deformador del viento, ¿vale? Entonces, el deformador del viento lo tenemos aquí y lo tenemos que, digamos, colocarlo como hijo de nuestras hojas. Directamente lo arrastramos y vais a ver que aquí ya nos va a deformar alguna cosa ya directamente, ¿vale? No nos asustemos, que realmente ahora lo que tenemos que controlar son las propiedades de este deformador del viento para que veamos cómo podemos generar ese movimiento que a nosotros nos pueda interesar. Por defecto, aquí os va a venir 50 centímetros. Hemos colocado una animación de 300 frames a 30 frames por segundo, 10 segundos de animación. Y si nos dais cuenta, esto ya empieza a moverse
aunque pues no será el movimiento de hojas más realista que hayamos visto hasta ahora, ¿vale? Pero esto lo vamos a controlar todo perfectamente. Fijaros, en las propiedades del deformador de viento, si nosotros aquí, por ejemplo, le bajamos este valor de la amplitud, digamos que el movimiento va a ser ya mucho más cercano. ¿Os dais cuenta? Realmente ya el movimiento es un movimiento ya mucho más interesante. Naturalmente, cuanto más nosotros le subamos aquí, pues el movimiento va a ser más claro, ¿vale? Más fuerte. Entonces puede ser, y si le colocamos un valor mucho más bajo, como puede ser 1, fijaros que tiene un poquito de movimiento, pero casi ni se aprecia. ¿Lo veis? Pero sí que tiene movimientos. Le damos 2, por ejemplo. Veis que el movimiento es mucho mayor. Vamos a dar, por ejemplo, un valor, en este caso vamos a dejarle en 5. Si nosotros ahora, por ejemplo, le modificamos lo que es el tamaño, digamos el tamaño, lo que va a hacer es que controlar el tamaño con el que queremos que esto repercuta. ¿Os dais cuenta? Si yo le meto un tamaño menor, pues realmente esto repercute de una forma mucho más negativa. Entonces a nosotros nos interesa que el tamaño sea, pues en este caso, pues incluso 100 o 150, es decir, para controlar que ese movimiento sea pues lo más realista posible. Veis que casi con esos dos parámetros nosotros ya le estamos dando movimiento a las hojas y no necesitamos mucho más. Es decir, realmente podemos darle un poquito más de movimiento, un poquito más de velocidad para que el movimiento sea mucho más claro, pero si os dais cuenta ya estamos consiguiendo que el deformador de viento consiga que nuestro objeto comience a moverse y comience a funcionar de la forma que a nosotros nos interesa. Otro parámetro que podemos controlar es la frecuencia. La frecuencia, si os dais cuenta, si le doy un valor mucho más alto, digamos que es la velocidad con la que efectúa ese movimiento, ¿lo veis? Entonces, cuanto más alto sea este valor, pues naturalmente mucho más rápido va a ser el movimiento. Entonces, en este caso, seguramente pues el valor interesante pues puede ser un valor 2, un valor 3, dependiendo un poco de cuánto nosotros queremos que nuestras hojas se muevan, ¿no? Es decir, en principio, yo creo que un valor 2, incluso un valor 1, podría ser más que suficiente. Y otro tema también muy interesante es, por ejemplo, que podéis controlar también lo que es la turbulencia. La turbulencia, en un principio, cuanto nosotros más turbulencia le demos, digamos que se deformará el movimiento mucho más, ¿no? Entonces, quizás, para como nosotros estamos buscando, quizás una turbulencia 5 o incluso un valor menor es más que suficiente. Pero si os dais cuenta ya, con este deformador de viento, con unos parámetros más o menos colocados, pues ya tenemos ese movimiento que naturalmente en nuestra animación generaría sombras animadas, sombras en movimiento. Otro parámetro sería el fx y fi. El fx y fi lo que hace es controlar el movimiento. En un principio el fx sería en horizontal, es decir, como veis el movimiento es mucho más intenso en horizontal, ¿vale? O si le damos aquí, por ejemplo, en vertical, pues el movimiento sería mucho más intenso en vertical, casi no se aprecia. Pero como lo veis, en un principio podríamos darle aquí un valor, imagínate, 3, un valor 3. Entonces veis que está todo mucho más intenso. Pero en un principio podríamos decirle que aquí le damos 1 y 1. Y el tema del efecto bandera, si os dais cuenta, el efecto bandera es como si fuese el movimiento de una bandera, es decir, pero nosotros lo desactivamos, digamos que el efecto es mucho más real al movimiento realmente del viento en nuestras hojas, ¿lo veis? Entonces es interesante el poderle desactivar, ¿vale? Si os dais cuenta, si yo ahora aquí le subo esto, veis que influye de la misma forma, pero si os dais cuenta, al activarle el movimiento bandera, es como si fuese una bandera en el viento
y si se lo desactivamos, digamos que el movimiento es quizás un poquito más real de lo que estábamos consiguiendo. Entonces, si os dais cuenta, pues simplemente con el mero hecho de agregarle a nuestras hojas un deformador de viento y controlando poquitos parámetros, realmente conseguimos poder animar directamente las hojas de este árbol de la biblioteca de C4D y poderlo utilizar para generar sombras arrojadas en movimiento dentro de nuestra animación. Entonces yo creo que esto era la parte interesante de poder mostraros que se puede hacer naturalmente con una herramienta externa, pero también naturalmente lo podemos hacer directamente en C4D. Para que os deis cuenta, pues por ejemplo vamos a llevarnos este objeto, un segundo, vamos a llevarnos este objeto un poquito para allá y vamos a coger otro objeto para que lo veáis. Vamos a hacer otra prueba, pues por ejemplo con este de aquí, ¿vale? Y es todo exactamente igual, es decir, tenemos por un lado nuestras hojas y ahora lo interesante es lo siguiente. Si os dais cuenta, voy a desactivar este de aquí, pero lo interesante de todo esto, que esto es lo que a mí me encanta de Cinema 4D, es que yo ya tengo esto de aquí, es decir, yo tengo el deformador, entonces lo puedo copiar y agregárselo aquí a las hojas de nuestro nuevo árbol. Entonces ya a nada que hemos hecho, ¿veis? Las hojas ya están en movimiento. ¿Lo veis? Es decir, que realmente se lo podemos aplicar a cualquier objeto en cualquier momento, simplemente por el mero hecho de copiar ese deformador y se lo agregamos. Naturalmente, en este caso a lo mejor, pues como es un objeto mucho mayor, pues a lo mejor pues podríamos darle unos valores mayores, es decir, vamos a darle aquí por ejemplo 200 para que el movimiento sea mayor, podemos darle un poquito más de turbulencia, es decir, que podéis jugar un poco con todos esos parámetros directamente, ¿veis? Si le activo la bandera y aquí le digo, oye, pues ahora quiero 10 y aquí quiero 50, ¿veis? Que aquí cuanto mayor mejor. Le vamos a dar una turbulencia solamente de 5, la amplitud le vamos a dar por ejemplo 2 y veis que ya tendríamos ese movimiento. Quizás podemos dar un poquito más, 5, y ya lo tenemos con un viento un poquito más fuerte. ¿Lo veis? Pero en cualquier momento, naturalmente, podemos tener nuestros dos objetos animados, uno con un movimiento y otro con el otro. Es decir, que el deformador del viento es el que va a controlar la intensidad con la que va a influir en este objeto de aquí y la velocidad con la que va a influir en este otro objeto de aquí. Entonces esto es algo que quería mostraros que realmente es súper interesante, que una vez que tú tienes configurado un deformador, se lo puedes aplicar a cualquier otro objeto y aprovechar lo que ya has preparado para tu proyecto. Bien, llegando aquí, hemos llegado en un principio al final de esta clase, donde queríamos daros algunos trucos, algunas ideas interesantes a la hora de poder agregar un plus a vuestras animaciones dentro de vuestros proyectos. Yo creo que el movimiento de la sombra de un árbol queda genial en una animación, tanto en un interior como en un exterior, y realmente yo creo que es algo que os puede venir genial y como habéis visto no es nada complicado, tanto haciéndolo externamente con SpeedTree, trayendo el objeto hacia Cinema 4D, o como habéis visto aquí, pues con un deformador de viento podemos animar las hojas de nuestro árbol de una forma muy rápida y controlar el movimiento perfectamente. Esperamos que la clase os haya gustado. Si tenéis alguna duda, por favor, entrad en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Y, como siempre digo, gracias por vuestra confianza, por vuestro tiempo y por vuestras ganas de estudiar. Y nos vemos en la próxima clase. Adiós.